7 de la mañana, 25 minutos. Para analistas económicos, el derrumbe del precio del petróleo y los efectos colaterales del coronavirus son los principales factores que inciden en el incremento del riesgo país. Proponen medidas que ayuden a estabilizar la economía ecuatoriana. Escuchemos. El economista Walter Spurrier en su análisis semanal titula la crisis económica que enfrenta el país como 3 golpes, los mismos que obedecen a la caída del precio del petróleo, las acciones del Ministerio de Finanzas y los acuerdos con el FMI. Unas declaraciones que hizo el ministro Martínez referente a la necesidad de emitir, de normalizar los bonos del mercado interno, negociar con China los vencimientos para que no sean tan fuertes en corto plazo, se malinterpretaron en el sentido que él decía que podía llevar al reperfilamiento de la deuda de los bonos multilaterales. Esa misma semana estuvo aquí la misión del Fondo Monetario y se suponía que con esa misión iban a hacer revisar los documentos de cómo el Ecuador iba cumpliendo con el acuerdo con miras a que venga el nuevo desembolso, pero la misión del fondo se fue. Escenarios que han provocado que el riesgo país incremente hasta en un 28% en menos de una semana. Cuando Arabia Saudita anuncia que como Rusia no quiere seguir aumentando los recortes en la producción, ya no va a haber acuerdo y a partir del 1 de abril van a aumentar masivamente la producción de petróleo. Eso trae un nuevo desplome del precio del petróleo y eso ha significado un alza todavía mucho mayor del riesgo país. Según el economista y ex vicepresidente de la República, Alberto Gajic, hace falta el Fondo de Estabilización del Petróleo diseñado cuando el país se dolarizó. Que fue destruido por aquellos que hablaban burlonamente de los fonditos y que decían que esa plata había que mejor invertirla. Se usó ese fondo de estabilización petrolera y se usó el dinero del Banco Central para hacer represas, para hacer una refinería como el Aromo, para botar la plata como la botaron, y hoy el país está muy débil, muy frágil. Según los analistas, para paliar el deterioro de la economía y tomar medidas que permitan enderezar la situación financiera, es necesario el compromiso de reducir el rol de pagos de la administración pública. El gobierno anterior triplicó el rol de pagos. En segundo lugar, pienso yo que deben eliminar el subsidio de la gasolina y el diésel. Podrían, por último, subsidiar el transporte urbano interprovincial. Hay que subir ciertos impuestos, hay que bajar el gasto público, hay que focalizar subsidios, lo que siempre se ha dicho, pero hay que hacerlo. Y eso trae consecuencias, dolor, que hay que asumirlo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 28 minutos. El doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, nos acompaña esta mañana para explicarnos la incidencia que genera la caída del precio del barril de petróleo en la economía de Ecuador. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, esta situación internacional que se está viviendo, la caída precipitosa del valor del barril de crudo, ¿en qué medida realmente nos está afectando a nosotros como país, como economía? Bien, obviamente que la nuestra es una economía petrodependiente, les llamo yo. Las finanzas públicas continúan dependiendo de los ingresos petroleros. Creo que más o menos el 12% del PIB significa el aporte del sector petrolero, considerando tanto las exportaciones de crudo como las ventas internas de los derivados. Estamos hablando de no menos de 12.000 millones de dólares que aporta el sector petrolero al Producto Interno Bruto. Entonces, su incidencia es realmente significativa. De tal manera que si los precios internacionales del petróleo se mueven, y peor aún si se mueven a la baja, obviamente que las finanzas públicas tambalean. Claro. Y se producen problemas como los que estamos en este momento tratando de afrontar. ¿Cuánto está perdiendo el país? Teniendo en cuenta que, de acuerdo al presupuesto general del Estado, el barril presupuestado está en $51.30. Hoy por hoy, el barril de crudo, el WTI, con el cual se hace referencia a nuestro crudo, al crudo ecuatoriano, está entre los $32, $33. Mire, yo creo que es un error pretender una cuantificación con la situación actual. He dicho en varias oportunidades que no nos entusiasmen los picos altos, que no nos depriman los picos bajos y que con serenidad miremos el horizonte. Ajá. Y nuestro horizonte es un promedio de $51.30 como promedio del año. Estamos recién
Iniciando, ¿no? En el primer trimestre del año. Y entonces resulta que también un error pensar que esta situación crítica de los precios del mercado internacional pudiera perdurar o permanecer durante muchos meses. Mire, esto se da por una guerra de precios, vamos a ir de aquí hacia atrás, una guerra de precios que declara Arabia Saudita a Rusia porque Rusia no aceptó una reducción de la producción a efectos de estabilizar la relación oferta-demanda de petróleo en el mundo. Relación oferta-demanda que se vio fracturada, que se vio alterada por el famoso coronavirus o COVID-19, ¿sí? Porque la China, que consume o consumía alrededor de 15 millones de barriles diarios, abruptamente redujo su consumo, se redujo la demanda de petróleo a nivel mundial y eso ameritaba una corrección para equilibrar oferta-demanda. Caso contrario, los precios de igual manera iban a caer. Y si usted va un poquito más atrás, antes de coronavirus, ya existían problemas en la relación en el equilibrio oferta-demanda. ¿Por qué? Porque los países que no son miembros de la OPEP, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, estaba pronosticado que para este año ellos incrementaran su producción en alrededor de 2 millones de barriles diarios, lo cual iba a generar obviamente un desbalance en la oferta-demanda. Entonces Arabia Saudita y los miembros de la OPEP más sus aliados pensaban tomar la decisión de corregir eso. Viene el problema de coronavirus, otro problema, entonces había que incrementar la corrección, los niveles de corrección. Rusia no aceptó eso. Arabia Saudita le declara una guerra de precios, comienza a vender con descuentos por sobre los $10 su barril de petróleo, con la intención de captar mercado. Y también toma la decisión de incrementar drásticamente, primero de vender todas sus reservas, porque Arabia Saudita tenía varios millones de barriles de reserva y comienza a vender esas reservas. Y además ordena a su empresa Aramco que produzca al máximo posible, que teóricamente estaría en los 12 millones de barriles diarios, es decir, inundar el mercado de petróleo, precipitar la caída de los precios a efectos de forzarle a Rusia a que se siente nuevamente a negociar y a establecer un reequilibrio de la relación oferta-demanda del petróleo. Pero eso no ha sucedido y la situación internacional geopolítica es muy compleja en este momento. ¿Qué tiempo más podría perdurar esta situación crítica de la comercialización del crudo en el mercado internacional? El principal problema dentro de esta crisis es la incertidumbre, no saber hasta cuándo duraría. De mi parte sería atrevido pretender decir en una semana, en 2 semanas, en un mes. Pero sí hay signos. Mire usted, ayer ya repuntó nuevamente y recobró el 10% el precio. El WTI, que es nuestro referencial, igual el Brent, que es otro marcador. Ya recuperó. ¿Por qué? Porque solo se avisoró la posibilidad de que nuevamente se sentaran a conversar Arabia Saudita y Rusia. Entonces, estos son elementos coyunturales, ¿sí? No son elementos estructurales. Entonces, estos elementos coyunturales no van a persistir mucho tiempo. A nadie le conviene. La economía mundial no puede funcionar con estos precios del petróleo. Mire usted, para los productores medianos y pequeños en los Estados Unidos, los famosos crudos de esquistos, ellos necesitan un crudo de al menos $50 el barril para continuar produciendo. Si esto persistiera algunos meses, dramáticamente la producción de Estados Unidos podría regresar a los 9,5 millones de barriles, con lo cual el desbalance será al revés. ¿No es cierto? Una menor oferta de petróleo y una mayor demanda, y los precios se dispararían teóricamente. Por lo que usted nos dice, entonces, deberíamos esperar que este escenario tan complejo finalmente se vaya resolviendo en el transcurrir de los próximos días. Mantener serenidad, tranquilidad, mirar el horizonte. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Aquí se requiere decisiones de estadistas. Aquí son las visiones y los comportamientos adecuados lo que se necesita. Pero frente a esta realidad internacional, tenemos también una realidad local, nacional, interna. Hay una crisis económica derivada también a esa coyuntura internacional que se está viviendo, y en el país se han adoptado estas medidas que se han dado a conocer en el transcurso de estas últimas horas por parte del presidente y otras autoridades del sector económico. ¿En qué medida esas acciones también pueden contribuir a sacar a flote en algo, en cierto momento, al país? Mire, yo creo que no se han adoptado medidas estructurales relacionadas con el sector petrolero.
Y ahí eran necesarias. Pero indispensables, y la coyuntura era favorable para ello. Yo creo que se desperdició una oportunidad. La revisión de los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles tienen que estar en los niveles que implique recuperar los costos de producción. Los costos, y ese debería ser uno de los principales puntos en los cuales deberíamos ponernos de acuerdo los ecuatorianos. ¿Cuál es el costo de producción? El costo de producción, desde mi perspectiva, es, ¿no es cierto?, la sumatoria, el promedio entre lo que nos cuesta importar los combustibles deficitarios y lo que nos cuesta producir localmente los combustibles, los de producción nacional. Un promedio de esa naturaleza determinaría el real costo de producción, no el costo de oportunidad que algunos plantean. Cuando el crudo estaba a 60, 80, 70 dólares, eso es lo que tendríamos que recuperar. No. Aquí tenemos un costo de producción, el crudo es nuestro, de los ecuatorianos. Tenemos un costo para producir el petróleo, para refinar, para transportar, para distribuir, para comercializar. Tenemos costos de importación de derivados. Un promedio de eso sería el costo real de producción. Y en función de eso apuntar, mi teoría ha sido siempre ir progresivamente. No de una sola. Ir progresivamente con un incremento, póngase de 10 centavos mensuales. Con 10 centavos mensuales que se hubiese decretado hace un año, este rato no había ningún problema y estábamos corregidos el problema. Bueno, el tema todavía no ha sido descartado. De hecho, las autoridades han anunciado que hay un acercamiento permanente con representantes de varios sectores de nuestro país para poder abordar este tema de los subsidios en nuestro país. Pero realmente esa es la medida que necesita el país, no el gobierno adoptar, sino el país necesita asumir esa medida. Sí, pero no necesariamente para que fuera determinado gasto. Yo soy partidario de que, en cumplimiento de una disposición constitucional que obliga a que la explotación de los recursos no renovables sea con responsabilidad intergeneracional, yo creo que debería formarse un fondo, ¿no es cierto?, de ahorro y de inversión para que todos estos recursos que se obtienen, los excedentes que se obtengan de la comercialización interna y externa del petróleo, vayan a ese fondo. Un fondo de ahorro y de inversión. Inversión productiva, obviamente, y en determinado momento inversión para los sectores sociales, en educación, en salud, etcétera. Fondo que ahora varios sectores dicen nos hace falta y que fue eliminado en la administración anterior. Así es, y no solo el fondo. Si hubiésemos tomado precauciones, por ejemplo, la contratación de un seguro para los precios del petróleo. Y eso lo reclamamos desde el gobierno anterior. Y al presidente anterior le dijimos que siguiera lo que había hecho el compañero Pepe. Él le llamaba así, el compañero Pepe, al presidente Mujica. El compañero Pepe contrató un seguro para cubrir los precios de los combustibles, porque Uruguay no produce petróleo. Todos los derivados los importa, el petróleo lo importa. Entonces, él contrató un seguro para cubrir que no, si es que subían demasiado, al revés, ¿no es cierto? Si subían los precios de los derivados, el seguro cubría ese riesgo. Entonces, desde hace rato que hemos estado reclamando la necesidad de contratar un seguro. Le llaman cobertura, pero bueno, en definitiva es un seguro contra los precios del petróleo. Estamos cerrando ya la entrevista. Doctor Calero, el escenario próximo, que se recupere el mercado internacional y que también la economía nacional se pueda ir reactivando de a poco. Así es, y en el sector petrolero no descuidar que si no se le otorga los recursos que necesita Petroamazonas para la producción, es decir, objetivo número 1, mantener por lo menos la producción actual. Objetivo número 2, tratar de incrementar la producción actual. Para eso se necesita inversiones y para eso se necesita exigir a las compañías contratistas del Estado, las compañías que tienen delegación del Estado para explotar petróleo, que cumplan con los contratos y que realicen las inversiones que se comprometieron en los respectivos temas contractuales. Gracias, doctor Calero, por la información. Un gusto. Muchas gracias al doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, por ofrecernos su punto de vista en torno a esta situación internacional de crisis sobre el valor del crudo de petróleo, de crudo a nivel internacional y, lógicamente, también las afectaciones que este tema ha ocasionado a la economía ecuatoriana. 7 de la mañana, 39 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve.